Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Maranata. ¿Qué es Maranata? Maranata viene de una expresión de origen arameo que significa el Señor viene. Y si el Señor viene, ¿qué representa eso para nosotros? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos en Él? Estamos acostumbrados a ver la vida a través de los lentes del cansancio, del dolor, del miedo, de la inseguridad, de la rutina, del pecado y de los problemas. Descubramos hoy el maravilloso amor y la sublime gracia de aquel que, dejando todo, dio su vida por nosotros. Exaltemos su nombre. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 21 del libro de Juan, el último de los evangelios. Recuerden que están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese vamos a abrir en el capítulo 21. Y hoy el Señor nos va a hablar algo muy hermoso, y por eso esta reflexión va a ser más corta para que le demos lugar al Espíritu Santo. Amén. Habitualmente leemos el pasaje de chorro, pero hoy voy a fragmentar el pasaje para ir explicando y seguir leyendo. Entonces usted va a seguir la lectura conmigo. Amén. ¿Estamos aquí todos? Pégale un pellizco al de lado, dígale, no mentiras, dígale: hermano, vamos a estar despiertos. Vamos a estar despiertos. Amén. Qué bendición. Dice la palabra de Dios, versículo 1 de Juan 21. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Estaba Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Voy a continuar leyendo el siguiente versículo. Versículo 3 dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Entonces ellos dijeron: nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero resulta que no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer, vamos a parar ahí, ¿listos? Porque eso va a ser para ahorita. Bueno, el Espíritu Santo es el que va a hablar en esta mañana, y a Él es el que le pido que hable a su corazón, porque no es lo que yo les pueda decir, porque de hecho esta palabra alguna vez se la compartí en un devocional a los jóvenes, y el Señor habló fue algo muy bonito, así que Él es el que habla. Amén. Resulta que aquí encontramos un contexto y en el cual los discípulos vienen de una terrible frustración, tristeza y una situación de esas que no se pueden explicar. Habían crucificado a su maestro 3 días antes, o bueno, en este caso habían sido más, porque Jesús se les aparece mucho antes, pero recorrieron 3 años. Una persona viene y les dice un día: deja tus redes y sígueme, deja el banco de los tributos y sígueme. Ellos le creen a Jesús, empiezan a caminar con Él, ven grandes milagros, resurrección de muertos, multiplicación de comida, y wow, Él es el maestro. Pero resulta que un día viene un grupo de personas que lo habían amenazado, ciertamente, lo capturan, lo arrestan, lo torturan y lo crucifican. Ahí para esa historia para ellos. Él termina en un sepulcro. Su maestro, el rey de los milagros, el que hace los milagros, las señales, termina en una tumba. Y ellos huyen.
y terminan en una gran decepción, pues son humanos, ¿no? No podemos pensar otra cosa. Ahora, la palabra me hace ver que muy posiblemente estos discípulos eran muy jóvenes, algo así como los chicos de alabanza o algunos que ustedes que son jóvenes también eran jóvenes, no eran, uno por lo general, yo cuando estudiaba para esta prédica, normalmente a los discípulos se les pintaba como viejitos con barba y personas que ya no podían casi ni caminar, no, eran jóvenes, eran personas probablemente entre sus 18, 20, 20 y tantos años. Y ahí está Juan, que era el discípulo amado, que es hijo de Zebedeo junto con su hermano Jacobo o el mismo Santiago. También está Pedro, está aquí Tomás, el que había dicho, no, yo no creo si no veo las llagas del Señor y meto mi mano en su costado. Y estaban otros que no son tan conocidos como Natanael y bueno, dice que otros 2 discípulos, no se sabe quiénes eran. Judas se había ahorcado, entonces pensemos que ellos tenían un grupo de amigos, 12 amigos, y Jesús era digamos que como el líder ahí en ese grupo. Y uno de ellos había sido muerto, su líder, y Judas había sido traicionado a su maestro y se había quitado la vida. Era un episodio bastante traumático. Entonces cierto día nos dice aquí la palabra que ellos van al mar de Galilea. ¿Se acuerdan del mapa del pastor? Bueno, ustedes se acuerdan del mapa. Y dice que ellos habían viajado al norte a sus hogares en Galilea. Estaban 7 de los 12 discípulos. Los otros no sé qué estaban haciendo, no sé si estaban durmiendo, estaban con sus esposas, no lo sé, pero dice que eran 7. Y dice que Jesús ya se había aparecido a sus discípulos en 2 ocasiones anteriores y ambas fueron un día domingo. Haga de cuenta que usted se va a su casa hoy, por la tarde se le aparece Jesús. Eso sucedió. Así que ellos ya habían visto a Jesús. No sabemos qué pasó ahí. En uno de los evangelios dice que él oró para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Pero digamos que este pasaje de Juan 21 me va a mostrar algo totalmente diferente de los otros 2 encuentros que tuvieron con Jesús. La Biblia nos dice que en los otros 2 encuentros estaban todos los discípulos, ¿sí? Y en uno de ellos no estaba Tomás. En el segundo encuentro llega Tomás y Jesús se aparece. Así que vemos 2 momentos donde él se encuentra, y obviamente él se encuentra con María Magdalena y las otras mujeres antes. También se encuentra con 2 caminantes camino a Emaús y ellos logran después identificar que era el maestro. Y bueno, esta historia se desarrolla un día común y corriente. Haga de cuenta martes, no sé, 6 de la tarde, 8 de la noche. Y dice que Jesús en esta oportunidad, pues él, a pesar de haberse revelado, él más tarde se les revela luego de esto que les voy a comentar acá. Dice que Pedro le dio por pescar. Ahora, esto de que le dio por pescar tal vez no fue como estoy aburrido, voy a ir a pescar, sino que si ustedes recuerdan, ellos tenían una vida con Jesús, tenían un ministerio con Jesús, comían y compartían con él, pero cuando Jesús muere y no había para ellos resucitado aún, o de pronto cuando él resucita y los encuentra, ya no permanecía con ellos así. Entonces Pedro dijo, bueno, él me llamó a dejar los peces. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito comer, necesito hacer algo, porque si no me voy a traumatizar seguramente. Voy a volver a pescar, que era lo que yo hacía antes. Era mi trabajo, era mi sustento. Pedro estaba casado, porque la palabra habla de una suegra que él tenía. Así que Pedro necesitaba mantener seguramente unos hijos y necesitaba seguir adelante, ¿no? Así que él les dice, bueno, pues el Señor murió, ¿qué hacemos? No nos dejó una tarea por ahora. Entonces vamos a pescar, que es lo único que sabemos hacer. Acuérdense que ellos no hacían milagros aún, Pedro no había predicado todavía, así que ellos no tenían delegado todavía una responsabilidad como tal. Y dice que ellos dijeron, bueno, pues está bien, vamos. Y salieron en la barca. E imagínese usted, no sé, digamos que fuera desde las 6 de la tarde. Y pasa toda una noche. Para los que se han desvelado toda una noche, saben lo largo que puede ser. Cuando uno duerme no es largo, pero cuando uno está trabajando en una clínica o algo, es muy largo el tiempo de la noche y la madrugada. Y dice que pasaron toda la noche tratando de pescar, pero no lograron nada. Así que vemos una iniciativa que es la de Pedro, que es una persona muy impulsiva. Bueno,
los anima a ellos, es como un líder, digámoslo así, y digamos que ellos les queda como una última esperanza, que por lo menos en su trabajo les fuera bien. Pero resulta que después de una larga noche no pescan ni siquiera un camarón, no pescan un solo pez. Y eso es una tremenda frustración. Y aquí es donde vamos a empezar nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, a vernos representados en esta historia bíblica. No sé si a ti te ha pasado que después de mucho esfuerzo en algún proyecto, en alguna relación sentimental con tu novio, tu novia, o en tu matrimonio, o el trabajo con tus hijos, te has visto frustrado, has visto que es infructuoso, que por más que tú le inviertas, que tú hagas, no obtienes resultados, y pasa una larga noche, y una noche donde seguramente hacía mucho frío, estaban cansados. Acuérdense del trauma que traían de ver cómo su maestro había sido asesinado. Y bueno, una serie de situaciones que seguramente generó en ellos tal vez, no podría llamar un sentido como de incredulidad, pero sí pudo generar una especie de dolor, no sé, de frustración. Y ese era el cuadro en el que se encontraban ellos ahí. Normalmente cuando ellos tenían problemas en la barca, Jesús llegaba al rescate. Ellos estaban pasando el lago y entonces Jesús está dormido, se levanta, dice: olas, quédense quietas, y se detienen. La otra vez llegó Jesús caminando sobre las aguas y se solucionó todo. Pero esta vez Jesús no estaba ya con ellos. Y a pesar de que Él ya se había aparecido, no estaba con ellos ahí. Así que para ellos era como una incógnita grande. Y muchas veces nosotros podemos estar pasando situaciones como esta. Podemos haber visto a nuestro Señor hacer grandes milagros, grandes prodigios, usarnos poderosamente en el ministerio, ¿cierto? Habernos podido dar un gran trabajo, pero cierto momento vemos como que el Señor aparentemente muere para nosotros porque ya no escuchamos su voz, ya no lo podemos sentir, ya vemos que la fe se nos está cayendo. Y es en ese momento donde nos encontramos en una situación tan cotidiana como lo es el trabajo, desesperados. A pesar de estar unidos en grupo y que faltaban algunos de sus amigos, estaban desesperados. Y yo puedo ver y sentir la desesperación de estos discípulos tratando de sacar peces y nada. Dele por acá, nada, dele por aquí. Probablemente hubo una tormenta, no lo sabemos, pero no fue fácil para ellos, fue frustrante. Y resulta que vamos a continuar leyendo acá el siguiente pasaje, el versículo 4. Y dice: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era Él. Vamos a detenernos ahí. Resulta que les da la madrugada y empieza a salir el sol. Claro, pues seguramente ellos pensaban, la noche es el mejor momento para pescar. Y ya amaneció, ya no comimos hoy. Entonces seguramente ellos iban a decir: Juanito, Santiaguito y Tomasito, pues vayan para sus casas. No hubo hoy. Aguantar hambre, agua de panela con aire, y mañana intentaremos. Y se fueron para la casa. Cada uno, no se fueron, se pensaban tal vez ir, ¿no? Estaban en su barca ahí. Cuando empieza a salir el sol, resulta que muy lejos, así como yo los veo re lejos a ustedes allá, aparece una persona. La Biblia dice que era Jesús, pero ellos no lo reconocían. Y es muy probable que Él no haya permitido, o sea, hay unos comentaristas bíblicos que dicen que por lo lejos de pronto no lo veían, pero es muy probable que Él no haya permitido que en ese momento lo reconocieran. ¿Por qué? No lo sé. Pero así muchas veces Dios empieza a actuar en nuestras vidas. Así Él está ahí, pero a veces no lo podemos ver. ¿Sí? Hay una canción que dice que aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y ya vamos a ver lo que pasa después. Veían una persona allá, decían: ¿y este qué hace acá? O sea, ¿por qué no nos ayuda? ¿Sí? Pues ¿qué hace allá mirándonos? Porque no sabían que era Jesús. Y veían una persona allá. Y entonces vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice aquí en el versículo, un segundo, versículo 5. Y dice: Jesús les preguntó, le dice: amigos. ¿Sí? Repita conmigo: amigos.
En otra versión, en la Reina Valera, les dice hijitos. Repita conmigo. Escuche esas dos palabras, son claves hoy. ¿Pescaron algo? Entonces yo creo que tal vez Pedro, con su impulsividad y su carácter, de pronto diría: ¿y este man qué? Si atrás de que no nos ayuda y como que viene a burlarse de nosotros, ve que no tenemos nada en la red y nos dice: oiga, ¿pescaron algo? ¿Cómo les fue? Entonces ahí lea lo que dice ahí. No. O sea, no les dijo: no, Señor, o no pesqué. No. Contestaron ellos. O sea, como: no, ¿a usted qué le importa? O sea, usted no estuvo ahí. No sabían que era Jesús. Alguno dirá que de pronto estoy siendo irrespetuoso. No sabían que era Jesús, ¿ok? No sabían que era Jesús. Entonces contestaron un simple no, frustrados, cansados. ¿Cómo contestarías tú después de una prueba terrible, después de un intento, de un proyecto, un trabajo, un ministerio, una familia? ¿Contestarías con un no? No, usted contesta después de lucharla mucho: no pasó nada. El Señor no me sanó. El Señor no permitió que mis papás no se divorciaran. El Señor no me dio el trabajo. Me corrieron del ministerio, etc. No. Y entonces Él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Creo yo, no lo dicen los comentaristas porque estuve leyendo diferentes opiniones respecto a este pasaje, pero el Señor me revelaba varias cosas que no están en los libros, pero que pude encontrar acá. Y obviamente una persona desesperada, ¿qué va a pensar? Como: este me viene a enseñar a mí que sé pescar, este me viene a dar clases a mí que llevo tantos años siendo un ingeniero, un doctor, un abogado, un pastor, un líder. ¿Me vienes a dar clases tú a mí de que eche la red acá si la echamos toda la noche a la derecha y a la izquierda y no pasó nada? Y vemos cómo el ser humano empieza a aflorar. Tal vez desde que hayan dicho NO a secas, me indica que ellos no tenían ningún interés en lo que tal vez esa persona les pudiera ofrecer. Pero me imagino yo que, porque aquí la palabra me dice que luego ellos lo hicieron, y es que ellos dijeron: bueno, no tenemos nada que perder. Si sacamos esto vacío, pues lo linchamos o no sé qué hacemos, pero vamos a hacerle caso esta vez. ¿Y cuánto nos ha pasado eso? De que alguien en el momento menos indicado viene y nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí me ha pasado cuando yo estoy, digamos, en una prueba, una situación, uno le pregunta a un amigo, le dice: ¿qué hago? Entonces el amigo le dice lo que uno ya sabe: tienes que orar mucho, confiar en Dios y ya. Entonces uno dice: sí, eso ya lo sé, lo he hecho, créame que lo he hecho, pero ¿qué más hago? Entonces en esos momentos hay veces que las personas nos dicen lo obvio, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado? Estoy con seres humanos aquí, a todos nos ha pasado, todos tenemos pruebas, amén. Te dicen: ay, hermanita, pues si usted está enferma, pues ore, que eso el Señor le responde, confíe en Él, el Señor le va a mostrar. Hermana, pero si llevo haciendo eso 3 años y no pasa nada, ¿qué más hago? ¿Sí? Entonces hay momentos donde uno como ser humano no quiere una respuesta mayor, a pesar de que esa es la única respuesta, ¿sí? Entonces Jesús les dice lo obvio: pues echen la red a la derecha. Pues Él sabía que había un banco de peces ahí, pero pues ellos, pues hagámosle caso. Yo creo que hablaron entre ellos y hagámosle. Pero resulta, versículo 6b, parte B, que cuando ellos lo hicieron, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. El milagro sucedió. ¡Wow! Gloria a Dios. Sucedió un milagro. Yo creo que ellos como que empezaron a decir: ¿y este quién es? ¿Cómo sabía? O sea, una noche nosotros tratando, pescadores expertos, tratando de sacar peces, y viene en un minuto y nos dice que ahí está, y mire la cantidad de peces. Yo creo que ellos empezaron a pensar: oiga, esto nos pasó con Jesús.
esto está raro, pero bueno, empezó la alegría ahí. Y resulta que vamos a leer el versículo 7, dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿cómo se llama? Si no lo dice ahí, pero si usted termina de leer el libro, ahí se entiende que es Juan, obvio. Le dijo a Pedro: ¡Ey, él es el Señor! ¡Es el Señor! O sea que ¿quién reconoce primero a Jesús? Juan. ¿Listo? Tenga en cuenta eso. Cuando Simón Pedro oyó que era él el Señor, se puso la túnica, pues porque se la había quitado para trabajar. No me imagino pescando con una túnica toda larga, pues se la quitó. Entonces se ciñó, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. ¿Cuántos son 90 metros más o menos? Yo soy re malo para calcular. ¿A alguien que me diga de acá? Pero no les entiendo. Digamos que eso que usted pensó, esos son 90 metros. Espere un segundo. Una cuadra, una cuadra, muy bien. Y resulta que aquí vamos a ver 3 tipos de personas. Y no estoy hablándoles de inconversos, a pesar de que aquí seguramente hay personas que necesitan salvación en Jesús. Y hoy el Señor también, porque la palabra también es para ti, pero hoy el Señor nos quiere hablar más también a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Amén. Bueno, hermano, tenemos un primer ejemplo de persona, y esta persona se llama Juan. Juan, me dice la palabra de Dios, que él era del círculo íntimo de Jesús, era como los amigos más cercanos. Estaba su hermano, estaba Pedro, y resulta que él como que se ganó esa confianza, esa amistad. Yo no sé si usted tiene un amigo al cual usted confía un poco más que los demás, al cual usted tal vez le cuenta sus problemas o lo busca preguntarle qué hago en ese momento. ¿Alguien tiene un amigo, una amiga, alguien? Creo que todos, sí. Y resulta, puede ser su esposa, su esposo. Jesús tenía un amigo que era más cercano tal vez que los demás, a pesar de que los demás eran sus amigos. Y resulta que la Biblia dice que él era el discípulo amado por el Señor. Seguramente, no sé, charlaban mucho, hablaban de la palabra. Y resulta que fue el único que en el momento de desesperación, pese a que los evangelios en algunos dicen, en Mateo y Marcos dice que todos los discípulos abandonan a Jesús, vemos, creo que es en el evangelio de Lucas, que él permanece. De hecho, es en Juan, perdón. Aquí vamos a leer Juan 19, 25 al 27. Y dice la palabra de Dios: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado de ¿quién? ¿Cómo se llama? Juan, el discípulo al que le amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces Juan la llevó a vivir a su casa. Entonces Juan sí estuvo en el momento de agonía de Jesús. Su mejor amigo o su amigo más cercano estuvo con él, ¿sí? Yo no sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad de ir a un velorio. Cuando una persona muere, uno a veces no tiene mucho que decirle. Uno no le puede decir a la persona: oye, todo va a estar bien. No, porque ciertamente está pasando por algo difícil. Todo está mal en este momento, pero el Señor más adelante te va a restaurar. Pero en ese momento estamos para escuchar, para abrazar, para poner el hombro, para que llore, ¿sí? Entonces, a pesar de que todo está en este momento difícil, oscuro, estoy aquí para darte una palabra o de pronto para escucharte, ¿sí? Entonces, hay personas que en un velorio le dice: oiga, usted sí fue re malo, ¿no? ¿Cómo usted lo mató? O hay personas así, van a un velorio, es como a, no sé a qué van, pero hay personas que van a lo que van
Y esas son las personas que necesitaba Jesús en ese momento. Él estaba muriendo y necesitaba a todos sus amigos, pero solo permaneció uno y se llamaba Juan. Así que muy probablemente es por esto que Juan logra identificar a Jesús. Primero, porque Juan tenía una comunión personal con él. Juan conocía las palabras de Jesús, conocía su tono de voz, conocía a su amigo. Pese a que ahora Jesús estaba en un cuerpo glorioso, Juan identificó el espíritu de Jesús, porque su espíritu y el espíritu de Cristo se habían, digamos que enlazado en una amistad sincera. Y este tipo de cristiano es el cristiano que ama al Señor, el cristiano que le sirve al Señor, no el tibio, el cristiano que está firme. Porque podría yo mentir diciéndoles que toda la iglesia de Cristo está dormida, perezosa. No, hay hermanos y hermanas que sí están en oración, sí están firmes. ¿Hay alguien acá? Pero no somos todos. Ojo con eso, ¿sí? Si usted no está seguro de eso, no diga amén. Sé que hay algunos acá, pero la verdad no somos todos. Y hay hermanos que sí están firmes en el Señor, que sí mantienen una comunión con Él perfecta, que sí, a pesar de las pruebas, permanecen con Él hasta el último instante. Y eso es Juan, para no decir Juan, eso es Juan. Cada uno de ustedes que corresponde en ese perfil es Juan. Y es por eso que tú puedes identificar a Jesús en medio de una tormenta. Tú sabes que Él está ahí porque lo conoces. Es el cristiano que no se duerme en la prédica. Entonces hágale al que está dormido, que ya vi por ahí uno. Es el cristiano que no le cuesta madrugar. Es el cristiano que no dice otra vez esa canción, otra vez ese pastor, otra vez el culto. No, es el cristiano que dice: aquí estoy, Señor. Me tocó trapear el piso, lo trapeo con amor. Me tocó hacer esto, lo hago con amor. Y resulta que por eso es que Juan tal vez se lo dice a Pedro. Le dice: Pedro. Porque Juan no necesitaba convencerse de él mismo. Él necesitaba que Pedro, quien lo había negado, reconociera al Señor. Y aquí vamos con el segundo tipo de persona, y es Pedro. Pedro pertenecía al círculo de Jesús, sí, era un amigazo de Jesús. Tenía un carácter muy particular, era muy impulsivo, era de los que primero hace y luego piensa, ¿sí? La oreja, ¿se acuerdan del que le corta la oreja? Que dice: yo no te dejaré, Señor. Y Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces. El que le dijo: hagamos una enramada para Elías y para Moisés y para ti. No, ese no era el propósito, Pedro. Le dice Jesús: él es Pedro. ¿Cuántos Pedritos hay acá? Y Pedros, ¿cuántos hay acá? Yo podría ser uno. Y hoy se trata de reconocer, porque todos podemos decir: ay, qué lindos Juanitos y Juanitas hay acá. Sí, perfectos, sin pulcros. Pero saben, esta iglesia está llena de muchos Pedros, rocas, o Simón, piedra. Y es ese cristiano que, miren, Pedro se mostró fiel a su maestro. O sea, si ustedes se dan cuenta, él no buscaba cómo atenderlo y cómo estar con él, porque amaba a su Señor. Pedro amaba a su Señor. O sea que Pedro no es un mal ejemplo de persona, es un cristiano apasionado por Dios también. Pero en el momento de prueba fue para atrás. Es esa persona que retrocede, y no necesariamente que se va de la iglesia, sino que retrocede en su fe en Dios. Ya no haces lo que hacías con el mismo amor, ya no oras como antes, ves la vida de otra manera y niegas al Señor. Negamos al Señor con nuestros actos. ¿Cuánto nos ha pasado esto? Nosotros solemos acusar a los personajes bíblicos: ay, ese pueblo de Israel tan quejetas,
que querían carne, que querían pollo. Yo hubiera querido carne y pollo y postres y todo en el desierto. Yo hubiera dicho, Señor, estoy cansado del maná. Yo me conozco. Así que no juzguemos tanto a ellos, porque eran personas como nosotros. Me imagino todos nosotros en el desierto 40 años, felices comiendo maná todo el tiempo. Ay, no. Y tal vez yo diría, Señor, esa codorniz no sabe a nada. No sé, porque soy humano. Porque no me creo más justo que ellos. Yo hubiera renegado seguramente Dios me hubiera cortado por quejetas, porque soy quejetas. Sé que usted también es quejetas. Así que Pedro negó al Señor, atención. Nosotros muy probablemente le hubiéramos negado. ¿Quién reconoce eso? Ahora es que el Espíritu Santo está empezando a convencernos, porque ya no somos todos Juan, como levantamos ahorita la mano. Ahora todos somos Pedro. Porque es ese Pedro que, a pesar de que dijo, jamás te abandonaré, y cuando lo abandona, se muere de dolor. Pedro es el cristiano que peca y le duele. No es el cristiano que peca 8 días, pone un pie acá, luego el otro pie acá y empieza a bailar el sanjuanero, sino es un cristiano que le duele cuando falla, así sea un poquito. Y vamos a leer la palabra. Dice Lucas 22, 56 al 62. Dice: una sirvienta lo vio a Pedro a la luz de la fogata. Contexto, piense en una noche fría. Y dice, y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Ese es uno. Entonces Pedro le negó y le dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Va la primera. Después de un rato alguien más lo vio y le dijo, ay, seguramente ese es uno de ellos. Entonces Pedro le dijo, no, hombre, que no soy. Contestó, segunda vez. Y alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió, seguro ese es uno de ellos porque también es Galileo. Y en otros 2 pasajes dice, y habla como él. Entonces Pedro, para no hablar como Jesús y que no lo crucificaran, entonces dice que maldijo, o sea, dijo groserías. Y dijo, hombre, que no sé de qué hablas. Y dijo alguna maldición. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Es en ese momento que el Señor se volvió y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Haga cuenta una película a toda velocidad. Todo lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar, que dijo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, el día anterior dijo, me negarás 3 veces que me conoces. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Dijo, bueno. No, Pedro salió del patio y lloró amargamente. Así que vemos a un Pedro que estaba destruido. O sea, niega al Señor, se va, y Pedro está terriblemente herido. Así que pensemos que desde que Jesús muere hasta este encuentro, Pedro no ha sido restaurado. Pedro tiene una gran herida en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? En cualquier pecado, en cualquier área. No tenemos que ser hermanos de la congregación para pecar. Podemos ser líderes, podemos ser servidores. ¿Cuántos hemos fallado? Y sentimos que Jesús está allá y nosotros estamos acá, que su gracia se ha cortado y que no merecemos su amor. ¿Cuántos están hoy sentados y sienten que le fallaron a Dios y les duele? Y ese es Pedro. Y por eso es que Pedro cuando Juan le dice, él no duda para nada en ceñirse y tirarse al agua. Miren, Pedro antes tenía temor de caminar sobre las aguas, pero ahorita no le importó si se hundía. Él no le importó cuántos metros hubiera de profundidad. Pedro se tira al agua y va corriendo a Jesús. No le importa si se mojó, no le importa qué le pasó, pero su restaurador, su salvador estaba allá, al otro lado. Así que Pedro sentía una tremenda nostalgia, un dolor y una necesidad de restauración, una sed de restauración. Pedro era como el hijo pródigo que se fue. Ayer hablamos de eso.
que se fue y ahora está el Padre esperándolo. Y Pedro dijo: no estoy con mi Padre, no estoy con mi amigo, pero está allá, y así haya que cruzar un mar para encontrarme con Él, voy a meterme y voy a encontrarme con Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy. Aleluya. No importa cuántos mares tengamos que cruzar con tal de reencontrarnos con Dios. Ahora, no estoy hablando de encuentro hoy. Ayer fue encuentro, hoy es reencuentro. Porque ayer muchos encontraron al Salvador, al Padre. Hoy muchos no sabemos siquiera quién es, porque ya ni le conocemos. Y es algo, hermanos, que voy a hablar en el siguiente personaje, y son los otros discípulos. Son el tercer tipo de cristiano. Y dése cuenta que yo no le puse pensamientos ni puntos, porque no quiero que se distraiga tal vez de pronto copiando más, copie los versículos, pero quiero que preste atención. Y dice, versículo segundo acá, esperen, tengan paciencia que se me perdió acá. Listo, dice versículo Juan, listo, versículo 9. No, anterior. Esperen que se me corrió acá. Bueno, ¿me perdonan, por favor? Resulta que, listo, acá está, ya, listo. Resulta que los otros discípulos se quedaron sacando los peces. O sea, ellos escucharon: Pedro, allá está Jesús. Entonces vieron como Pedro, se metió al agua y se fue. Y ellos se quedaron. Sí, estaba el mismo Jesús. Ahora, ¿qué tipo de cristiano me demuestra que son ellos? El cristiano que peca, pero para él no peca, ¿sí? No, ese Pedro sí, como es, como negó al Señor. Terrible, santísimo Dios, qué pecador. Nosotros solo lo abandonamos y salimos corriendo, pero ese lo negó. ¿Acaso negar al Señor no es abandonarlo? ¿Lo defendieron? Solo Pedro lo defendió cuando le cortó la oreja. ¿Ellos qué hicieron? Se fueron. Así que hay un tipo de cristiano en la iglesia que peca, pero no peca, porque entonces no lo dije verbal, entonces no es pecado. No, yo soy una santa paloma del Altísimo. Yo como voy, yo vengo todos los días al ayuno, a la intercesión, me sé los tantos versículos y los libros de la Biblia del derecho al revés y del revés al derecho. Me sé todas las prédicas del pastor Abraham Peña Soler. Pero muchos vivimos en una religiosidad. ¿Qué es una religiosidad? Me perdonarán, pero el Espíritu es el que habla, no soy yo. Es venir cada 8 días, sentarse y salir, tal vez. Voy a iglesia. Bueno, venga. Me va a sentar. Listo, el pastor empezó a predicar. Perdón. Aquí, mija, ¿qué hora se acaba para comprar la empanada con ají? Bueno, vamos a la empanada con ají. Quítese acá que yo llegué primero. ¿Y dónde está el del parqueadero que no, mi carro estaba? Y pasa la semana y entonces llega el otro domingo. Y y saben, Dios hizo un milagro tan grande que ellos se concentraron más en sus peces que en ir a corriendo al Señor. ¿Quién fue el único que corrió? Ahora, hay algo que me sorprende de Juan, que los comentaristas no lo ven, y es que Juan, ¿por qué no corre? Porque Juan también se equivoca al pensar que solo Pedro necesitaba a Jesús. Oye, Pedro, allá está tu Salvador, yo estoy bien, porque soy el cristiano, Él me ama, aleluya. Ve tu pecadorcito allá, y si ustedes quieren, pueden ir con Él. Y a veces creemos que al ser líderes, adoradores, maestros, etcétera, no necesitamos ir a los pies del Señor lo suficiente, porque ya todos los días lo hacemos aquí o allá o allá. No, siempre hay que meternos a las aguas, mojarnos un poquito. Así el agua esté fría, allá está el Señor, está allá.
cueste trasnochar, cueste madrugar, ahora que los servicios van a ser más temprano, no, Señor, ya me toca llegar a las 6:30, ya no alcanzo a dormir un poquito más. Jesús madrugó para morir en la cruz. Servidores, ¿hay alguno acá? Ese chaleco, o este micrófono, o esa cartilla, o lo que hagas, cuando dijimos que vamos a servir, significaba vamos a morir para dar nuestra vida en amor a todos los demás. Eso es servicio. Servir. A Pedro le lavaron los pies. Cuando servimos, el Señor nos sirve a nosotros también, nos bendice. Así que servir no es pónganme. Miren, yo a veces me siento súper incómodo cuando aquí me traen esto acá y el agüita. Bueno, gracias, porque no quiero pretender que la gente piense que acá su majestad llegó, o por ejemplo yo, y entonces me tienen. No, pues lo que pasa es que mientras yo hablo, pues me queda como difícil ir acá y poner esto acá y servir Pero hermanos, aquí yo no soy ni más que ustedes ni mejor que ustedes, ¿sí? Entonces el hecho de estar acá no me hace superior a ustedes en ninguna manera. Somos hermanos en Cristo. Así que servir es morir, y eso es todo. Moisés murió a Egipto al placer de vivir en un palacio por pasar toda su vida en un desierto sin entrar a una tierra prometida. Dígame, ¿eso tiene algo de lindo? Ay, sí, pastor, eso suena hermoso, pasar todo un desierto con el Señor. Hermanos, déjese de mentiras, pasar un desierto es horrible. Así que Moisés dejó algo atractivo para irse a un desierto y frustrarse al no entrar a una tierra prometida. Eso es servir. El pobre Esteban, que era un jovencito, no llegó ni a los 20 años seguro y lo mataron. Juan el Bautista, todo lo que se preparó comiendo langostas y vestido así para que lo mataran al poco tiempo de ministerio. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? ¿O sea que fue un fracasado? No, él murió para que otros pudieran vivir en el Señor. Así que si nos va a tocar madrugar en 8 días, hagámoslo con todo el amor. Duérmase más tempranito. Pero hermanos, solemos tener el dedo señalando a los servidores. Es que a ellos les toca este dedo. A ellos les toca madrugar, bien hecho. Pero usted, hermano, ¿cuántos años lleva ahí sentadote sin hacer nada? Se lo dice el Espíritu Santo. ¿Me amas? ¿Qué haces ahí comiendo y comiendo? No, Señor, es que no tengo tiempo. Tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer deporte, tengo la competencia, tengo que sacar a los niños, tengo que ver Discovery Kids con mis niños todas las mañanas. No tengo tiempo para servir. Olvídate, Señor, que yo te voy a entregar mis sábados. Olvídate del miércoles. No. Bueno, entonces esa vida va a pasar. Cuando llegues al cielo nos daremos cuenta que era lo que más valía. Aquí conozco muchos papás que vienen un miércoles, sirven al Señor y no dejan de ser papás por eso. Conozco muchos hermanos que vienen un sábado, un domingo, tal vez, pero siguen siendo bendecidos, porque servir nos saca de la comodidad, y eso es hermoso. Tirarnos al agua por alguien que vale la pena. A veces nos tiramos al agua por cosas que no valen la pena. Y este año ya se va a acabar. Las cartas del 31 de diciembre de 2016 estaban llenas de promesas. Señor, te voy a servir, voy a hacer esto. Se está acabando el año, no se hizo. Por eso se llama Maranata. Él viene. ¿A quién se va a llevar? No lo sé, porque ya la iglesia no sabemos quién es Juan, quién es Pedro, quiénes son los otros discípulos. Nos concentramos en las bendiciones. Sí, wow, qué cantidad de peces, hermosa la bendición, pero el Señor estaba allá, y el único que pudo ser restaurado. Ahora, puede que ellos hayan sido restaurados, pero del único que se escribió en la Biblia fue de Pedro, porque fue el único que se echó a las aguas por el Señor. Y dice la palabra en Lucas 22,
Juan, es que acá tengo más versículos, por el tiempo no los puedo leer, pero dice Juan 21, 9 al 14. Cuando llegaron al otro lado encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Jesús les ordena esto. Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados, que puede simbolizar las diferentes naciones en esa época, etc. Y dice que la red no se rompió. El Señor no permitió eso. Pero no quiero hablar de la red. Entonces dice: acérquense y desayunen. Sí, ustedes que me abandonaron, amigos, hijitos, son mis hijos, no los he rechazado, me abandonaron, pero aquí les tengo desayuno caliente, porque sé lo que pasaron en esa tormenta, en esa noche. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Claro, serían muy descarados si le preguntaban. Lo abandonan y le dirían: ¿tú eres Jesús? Ellos dicen que no, porque sabían que él era Jesús, pero yo creo que ellos, de la vergüenza, ni siquiera se atrevieron a decirle nada, porque vieron cómo corrió Pedro. Tal vez, no sé, estoy especulando, tal vez luego, después, ellos le piden perdón, pero lo que Dios busca es el arrepentimiento instantáneo, no de que pasen muchos días. Solo Pedro lo hizo. Y dice que esa fue la tercera vez que sus discípulos, que él se aparece después de que él resucitó. Aquí vemos el Salmo 23 en todo su esplendor. Y hay un versículo en Efesios 3:12 que dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Así que estoy uniéndolo con uno de Hebreos 4:16, porque es que se unen. Y dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, y allí recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia que necesitamos. Ahora, hermanos, esta prédica se acaba acá. Yo me voy a hacer allá, pero el Espíritu Santo va a estar acá. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.